Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, muy buenos días. La más cordial bienvenida a Voces del Senado para hoy sábado 15 de febrero de 2025, llegando al meridiano de este segundo mes del año. Hoy, como todos los fines de semana, tendremos la más completa información de todo lo ocurrido en el legislativo en esta semana que termina. Desde el equipo de Voces del Senado queremos saludar a todos quienes nos escuchan en la capital musical de Colombia, en la ciudad de Ibagué a través de los 101.1 FM y a todos los colombianos que nos oyen a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia en todo el país. Renovamos esa bienvenida para todos ustedes a la más completa información del Senado en Voces del Senado. Iniciamos nuestra emisión contándoles que el pasado martes 11 de febrero se llevó a cabo la segunda sesión especial del Senado de la República para escuchar las conclusiones de la Comisión Accidental sobre la crisis humanitaria en la región del Catatumbo. Todo esto por los enfrentamientos entre las guerrillas de las disidencias de las FARC y el ELN, que ya deja más de 55.000 desplazados. Así que los invito para que escuchemos en la voz del presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda Saravia, las conclusiones. Bueno, se nombró esa comisión accidental con un representante de cada fuerza política, quienes rindieron ese informe hoy ante la plenaria del Senado. Luego intervinieron los senadores de todas las bancadas, en nombre de las bancadas, y luego al menos 10 senadores ya independientemente. Con eso se surte lo que dice la Constitución y la ley, es que en 15 días después de presentado el informe del gobierno, el Congreso, Senado y Cámara independientes harán un informe sobre ello. ¿Qué sigue ahora? Están los decretos también de la conmoción y se pueden citar a debates de control político para ello. Y cada 30 días, como dice la ley estatutaria del 94, el gobierno debe presentarle a las plenarias del Senado y Cámara un informe absolutamente detallado de cómo evoluciona la conmoción interior. Debe presentar un informe de qué investigaciones se están haciendo. Lo que sí anotaron muchos senadores y que está contenido en parte de ese informe es que lo que requerimos más que papeles y conmociones es actuación firme y férrea de la fuerza pública y que se la permita el gobierno nacional, porque en el Catatumbo y lo que hemos escuchado es que la gente sigue todavía a merced de los grupos criminales sin entrada vigorosa de la fuerza pública, y aquí lo que reclamamos es eso, la protección de la vida de esos ciudadanos que ahí están. Los desplazados, yo no sé, por 50.000, los muertos 58 contados, dicen que hay muchos más cadáveres que no han aparecido. La verdad que la situación es absolutamente crítica y lo que se requiere es acción. Han pasado 15 días del informe que presentó el gobierno nacional y la acción ha sido mínima en el Catatumbo. Uno de los senadores que más conoce la situación que se está viviendo en el Catatumbo es el senador de Cambio Radical, Edgar Díaz, ya que fue gobernador de Norte de Santander durante el periodo 2008-2011. Escuchemos sus conclusiones sobre este tema. Que dijimos en ese entonces, volvemos a ratificarlo, no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Ahorita hay mucho helicóptero, mucho personal del alto gobierno yendo y viniendo, los aviones, andando en helicóptero a Tibú, Altarra, pero de acciones concretas nada. Creo que acá lo que el gobierno tiene que disponer es de efectivamente qué es lo que va a hacer por el Catatumbo, cuáles son los proyectos prioritarios para ellos y que los aprueben. Ellos no necesitan del decreto de conmoción. Sin embargo, todo lo que ya hay que hacer para que el gobierno no saque excusas, todo se le va a tratar de que por lo menos puedan tener la facilidad para que ellos tengan los recursos suficientes para vemos las mismas acciones, la gente con temor, la gente desplazada, más de 54.000 familias desplazadas, más de 34.000 confinadas. Lo que es la verdad, lo que
lo que el Catatumbo está en su momento es en desasosiego y en una tristeza absoluta porque no han visto la acción de un gobierno en el que ellos creyeron. O sea, la conmoción interior tampoco va a ser. Ojo que todos los gobiernos la han incumplido, pero en este ellos tenían la esperanza. Más del 98-99% creyeron en el Petro y le votaron al presidente Petro. En el diciembre del 2022 fue a decirles que iban a ser la potencia mundial de la vida, que iba a ser el corazón Catatumbo, iba a ser el desarrollo, y hoy vemos que nada, ni siquiera la tan cacareada Universidad del Catatumbo, escasamente ya 3% de avance de obra, imagínense, faltando 18 meses a terminar el gobierno del presidente Petro, solo llega el 3%, y no creo que le alcance ni siquiera a entregar el presidente Petro. Entonces yo lo que creo es que ellos desde los ministerios, si uno le pregunta al ministro, al señor de la Agencia Rural de Tierra, le pregunta cuántas hectáreas ha comprado para el Catatumbo en estos 30 meses, no le dan razón. O sea, yo no entiendo cuál es el tan cacareado plan del Catatumbo cuando todos sabemos qué es lo que hay que hacer en el Catatumbo. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Los decretos de conmoción y esto qué? No, creo que hay que preguntarle al presidente Petro y a todos sus ministros qué están haciendo, que si en el tan cacareado plan de Catatumbo no necesitaban ni siquiera el decreto de conmoción, ellos tienen los recursos, necesitaban era ejecutarlo, y hoy vemos que no han ejecutado absolutamente nada. ¿Y en la parte de fuerza pública qué ha pasado? Sí, pero no solo la fuerza pública está en los cascos urbanos. La fuerza pública, además los grupos al margen de la ley se van a mimetizar, ellos no van a estar esperándolos a ver si combaten porque saben que la fuerza pública pues, los va a barrer. Ellos ya hicieron lo que hicieron y usted no los va a encontrar así nomás en cualquier esquina. Pero yo creo que es lo que tiene que ver ya la acción real del Estado, invirtiendo para que la gente vuelva a tener y agarrar confianza en lo que es el Catatumbo. Un apoyo integral, llamémoslo así. Sí, una acción integral. No solo es incremento de pie de fuerza, más soldados, más fusiles, no. Es la fuerza, la institucionalidad que garantice que la gente retorne a sus municipios, las acciones puntuales en los proyectos que tienen que darse para que la gente vuelva a construir su proyecto de vida, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, y eso no hay que inventarlo, eso estaba escrito. Pero el presidente Petro está hablando incluso de acciones conjuntas con Venezuela. ¿Eso sí tiene futuro? Él es bueno para hablar, él es bueno para cacarear, él es bueno para hacerse el sufrido, pero muy malo para tomar cualquier acción en beneficio de la gente que lo eligió a él. Muy amable, senador, por estar en Voces del Senado. También quisimos escuchar la opinión de otro de los senadores de Norte de Santander. Estamos hablando en esta ocasión con el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, quien nos dio sus impresiones sobre el informe de la Comisión Accidental del Senado. El gobierno, ante la crisis que generó la confrontación entre el ELN y la FARC, pues empieza a tomar medidas humanitarias. Realmente la región nuestra es muy compleja, décadas en violencia, pero más que esa violencia es también la falta de hacer presencia del Estado, de haber dejado copar por los ilegales la región, y como consecuencia de ello, por supuesto, el fortalecimiento de los grupos ilegales que se financian con la cocaína, con el narcotráfico, con tantas cosas que produce la ilegalidad, y eso pues ha hecho que de esta región y algunas otras de Colombia complejas, en donde el Estado no hace la presencia de vida y la presencia la hacen los ilegales, y así ha venido siendo a través de décadas. La conmoción interior, pues la necesidad sobre que el Estado hizo las medidas ordinarias pertinentes y se vio obligado a la conmoción interior, pues yo no le veo tanta... Pero eso le quería preguntar, ¿pero la conmoción interior sí ha servido para algo puntual? No, la conmoción interior sirve y tiene medidas para poder actuar y sustituir el Congreso, pero hay que recordar eso, es que son medidas excepcionales precisamente porque se agotó lo ordinario y no fue posible cumplir con la función estatal, y le toca al Estado sustituir prácticamente o el poder del presidente y los ministros. Eso no es cierto, porque ya es claro que la inmediatez del problema no es por estos desplazados, sino viene sobre décadas. Las medidas que muestran ellos mismos en su decreto no son las que pudieran haber agotado la fuerza ordinaria del Estado. Realmente no hay ni siquiera una prueba de confrontación del ejército con los ilegales. Entonces, pues nosotros firmamos y acompañamos las medidas actuales y que se puedan tomar como consecuencia del desplazamiento, recuperar la gente sus tierras, volver a recuperar territorio, pero realmente muchas de las medidas que se piensan tomar son las medidas ordinarias que hace rato el Estado debió tomar y que puede tomar sin conmoción. Muy amable, senador Chacón. Con mucho gusto. Están escuchando Voces del Senado.
Están escuchando Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Nuestro compañero Hernando León Vanegas estuvo hablando con senadores de la Comisión Primera y de la Comisión de Derechos Humanos de lo que implica la conmoción interior en un territorio azotado por la violencia. Pero bueno, ¿con quiénes estuvo hablando y qué fue lo que le dijeron, Hernando? Muy buenos días. En el Senado de la República, luego de escuchar el informe de la Comisión Especial ante la plenaria, algunos legisladores de diferentes bancadas manifestaron su opinión al respecto. María José Pizarro, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en su apreciación de los efectos de la declaratoria de conmoción interior, considera que se hace justicia con una zona del país que por años estuvo bajo el dominio de grupos al margen de la ley. En términos de orden público y de una emergencia humanitaria, sino también una deuda que tiene el país con la región del Catatumbo. Hasta este momento existe esa deuda, ningún gobierno la había saldado y la declaratoria de emergencia permite sacar unos recursos extraordinarios dirigidos única y exclusivamente para la región del Catatumbo para poder saldar esa deuda histórica. Así que yo creo que es un acto de justicia con una región que ha sido golpeada por la violencia, pero que en razón de esta circunstancia excepcional que estamos viviendo de orden público se puede atender de una manera que involucre, por supuesto, más presencia del PRI de fuerza, pero también atender en términos sociales a la población. El momento de reflexión por el que pasa el Senado mediante el estado de conmoción ha permitido que desde la Comisión de Derechos Humanos se visualicen las constantes violaciones de derechos humanos en las poblaciones más vulnerables que hacen parte de esta geografía de la región norte santandereana. Así lo manifestó la senadora Jael Quiroga. Sí están sufriendo familias enteras. La gente tiene mucho miedo. El gobierno se ha apersonado en la situación desde el primer momento. El estado de conmoción interior es una herramienta fundamental, indispensable, para que el gobierno entre realmente a solucionar los problemas del Catatumbo. El Catatumbo no está en violencia con este gobierno. El año pasado el ELN creció y no se hizo nada. A pesar de una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, no se hizo nada. Y crecieron en el gobierno anterior. En este gobierno le tendió la mano y no ha sido posible. Creo que con ellos ya no vale la pena ni siquiera insistir. El partido firmante del acuerdo de paz, hoy bancada Comunes, también se pronunció con respecto a las innumerables ejecuciones extrajudiciales de los líderes sociales y firmantes de paz, cuyo número supera 440 asesinados, hombres y mujeres, abatidos en medio del fuego de los combates que se libran en Colombia, y la región del Catatumbo no es ajena a este fenómeno de eliminación de firmantes del acuerdo de paz, según lo expresado por el senador Julián Gallo del partido Comunes. Los firmantes de paz de esa región terminaron presa, digamos, del fuego cruzado, que es una consecuencia de no haber implementado el acuerdo de paz en ese y en todos los territorios. Y el Estado no hizo presencia y lo dejó en manos del territorio de los grupos ilegales, y entonces en las consecuencias, en sangre, en vida, en desplazamiento, en amenazas, terminan cargando los liderazgos y los firmantes de paz. Hernando, muchas gracias por su información. Y continuando con otro de los temas relevantes de esta semana, que fue el remesón ministerial. Todo por los acontecimientos en torno a este Consejo de Ministros que se transmitió en vivo a través de los diferentes canales de televisión abierta en nuestro país, y la renuncia protocolaria solicitada por parte del señor presidente a varios de los jefes de cartera. Senadores de la República expresaron sus puntos de vista sobre las implicaciones que trae para el país un cambio en los ministerios a un año largo de finalizar el mandato del presidente Petro. Iniciamos hablando con el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien al respecto nos dijo lo siguiente.
Bueno, seguramente habrá una reestructuración del gobierno, veremos en qué términos. Son contradicciones que hay, creo que son inocultables y me parece muy bien que se ventilen públicamente. Y veremos, estamos en medio de ese proceso, hay una discusión, lo importante es que el programa de gobierno avance y se pueda llevar a cabo. Doctor Cepeda, ¿pero usted cree que el gobierno debe haber una apertura hacia otros sectores, por ejemplo, que lleguen ministros? No, de hecho la hay. El gobierno Petro ha sido un gobierno que ha sido siempre compuesto con personas que no son solamente del pacto histórico ni de la izquierda, desde el comienzo mismo. Sí. Así que creo que eso no va a cambiar. El propio presidente se queja de la falta de ejecución, llamémoslo así. ¿Qué puede pasar ahí o qué está pasando? No, es necesario efectivamente que trabajemos con mucha más intensidad y eficacia. Es un programa ambicioso el que tenemos, así que hay que meterle, como se dice, la ficha para poder lograr los mejores resultados. Otra de las opiniones es la del senador conservador Mauricio Giraldo, quien se refirió a este cuarto remesón ministerial en el gobierno del presidente Petro. Yo considero que el gobierno se ha equivocado mucho. El gobierno ha estado muy incierto en muchas cosas, no solo en los remesones que ha tenido ya cuarto remesón, sino que sus políticas le han ido muy mal. Más allá de considerar un nefasto gobierno, es pensar en lo que nos resta. Colombia ya ha resistido mucho, ya nos falta ya 1 año y medio prácticamente para acabar con este momento tan difícil. Sabemos que una empresa y un país no puede moverse de gerentes, la continuidad, la permanencia es bien importante y este gobierno ha demostrado lo que hizo en su alcaldía. Igualito, cambiar cada rato sus secretarios y ahora está cambiando sus ministros, son ministros que también han demostrado incapacidades, también han demostrado baja ejecución. Entonces esperamos que ahora el gobierno pueda despertar y pueda empezar a tomarse el país en serio. Senador, bueno, un tema que viene ligado, lo que pasó la semana pasada en ese Consejo de Ministros que fue televisado. De acá surgen muchos ministros que renuncian, no están de acuerdo con el presidente o el presidente les acepta la renuncia. En ese Consejo de Ministros, aparte de eso que la ley no permite que sea televisado, para mí eso fue toda una estrategia del gobierno. Yo tengo que decirles que para mí, desde mi punto de vista, fue una estrategia del gobierno para tratar de excusarse, lavarse como Pilatos, diciendo también los ministros no me han ayudado, no han servido, porque eso fue lo que hizo el presidente en ese consejo, lavarse las manos con los ministros. Yo de verdad ando bien sorprendido con este gobierno, esperaba un poquito más, pero ni siquiera lo que esperaba lo ha logrado. Le ha ido demasiado mal al gobierno Petro. Senador, muchísimas gracias por estar en Voces del Senado. A ustedes, Dios los bendiga. Otra de las opiniones es la de la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, quien dijo qué espera de los nuevos ministros que van a entrar al gobierno del presidente Petro. Bueno, aparte del espectáculo tan vergonzoso y tan lamentable que se dio en ese Consejo de Ministros, yo lo que sí espero genuinamente, y más allá de cualquier diferencia política, es que llegue un gabinete robusto, técnica, políticamente y muy empático para sacar adelante lo que más se pueda del Plan Nacional de Desarrollo en estos escasos 20 meses que quedan de gobierno. En lo que a mí respecta, me interesa, digamos, mucho la seriedad de la persona que llegue al Ministerio de Ambiente. Lamentablemente, mi experiencia con la ministra Susana no fue la mejor. La sentí más como una ministra de gobierno, no de Estado, que era lista a atender a la gente de su partido, no en general a todos los que tuviéramos alguna preocupación o un proyecto relacionado con ambiente. Entonces espero que llegue una persona que pueda sacar adelante los temas de protección animal. A la ministra de Ambiente nos tocó meterle acción de cumplimiento para que sacara el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, la reglamentación. Aún así impugnaron el fallo pidiendo más tiempo. Todo con el gobierno ha sido a punta de acciones de cumplimiento. Entonces yo espero que llegue una persona que entienda la importancia de estos temas, que además la señaló el presidente en ese Consejo de Ministros loco. Le dijo a la ministra que los temas de los animales también eran parte de la protección de la naturaleza, haciendo una especie de llamado. Entonces, esa es mi única expectativa, que llegue quien sea, del partido que sea, de la orilla que sea, una persona capaz técnicamente, muy empática, que tenga clara la importancia de incluir a los animales en la agenda ambiental. Senadora, digamos que esto también contribuiría a que proyectos en favor de los animales que hay en el Congreso también se travesen.
Claro, es que es increíble, pero nos han llegado conceptos del Ministerio de Ambiente atravesándose a proyectos de ley. Hay una asesora del Ministerio de Ambiente que viene aquí a hacer lobby en contra de nuestros proyectos, porque tienen una visión, digamos, muy clásica, ya muy conservadora de lo ambiental, donde los animales no caben. Entonces, tiene que llegar al ministerio no solamente una persona, digamos, capaz de llevar ese barco de acuerdo con las nuevas miradas ciudadanas, sino también con un equipo de trabajo serio, juicioso, que acate además órdenes, porque no puede ser que la ministra diga una cosa y aquí vienen los enlaces a hacer otra cosa. Entonces, también para el tema de los proyectos de ley es muy importante, porque finalmente el ministerio conceptúa y esos conceptos son vinculantes. Senadora, muchísimas gracias. A ustedes. Otra opinión de los partidos independientes, en este caso del Movimiento Mira, es a través del senador Carlos Eduardo Guevara, que nos dio sus impresiones sobre este nuevo remesón ministerial. Creo que esperando que prontamente se pueda el gobierno hacer los cambios que requiere, es la autonomía del presidente, pero sí se requiere rápidamente un liderazgo, porque vienen muchos proyectos en los cuales evidentemente se necesitarán los jefes en propiedad de esas carteras. Pero hay quienes dicen que con esto el presidente está como lavándose las manos, cambiando los ministros, que el problema no es de herramientas sino de trabajador. ¿Usted cómo ve ese tema? Bueno, yo creo que él es autónomo, él es el presidente y él debe tomar las decisiones, debe nombrar su equipo, debe nombrar la gente que él considere competente, está en pleno derecho de hacerlo, y lo que sí es importante es que rápidamente el país cuente con los ministros en propiedad para poder primero hacer desde el Congreso nuestra labor de control político, de poder también tramitar los proyectos de ley y obviamente pues me imagino el presidente ponerle acelerador a la agenda que él tiene de gobierno. Sí es preocupante porque es como generalizada las renuncias y pues no está en el país y nos corresponde a nosotros pues hoy adelantar la sesión sin ellos, y sí es un mensaje como muy complejo para el país que requiere respuestas y ejecución de los proyectos. Muy amable, senador Guevara. A ti, Fortuna. Y continuando con las diferentes opiniones de senadores de la República sobre la remesón ministerial en el gobierno Petro, estuvimos hablando con la senadora del Centro Democrático, Jenny Rosso, quien nos dijo sobre las implicaciones que puede traer para las regiones el cambio en las diferentes carteras. Bueno, pues es algo que ya sabíamos que iba a pasar, este desgobierno. En este desgobierno reina la improvisación, reina una anarquía. Entonces ya se sabe que se iban a cambiar ministros constantemente y los perjudicados pues somos los colombianos, porque mientras un ministro ya medio le está cogiendo pues el hilo a su cartera, ya lo cambian y llega otro, y entonces no se avanzan en procesos, no se ejecuta, no llegan los proyectos a las regiones. Senadora, hablando de regiones, ¿cómo afecta a las regiones el cambio de estos ministros? Precisamente por eso, porque como no hay una continuidad, entonces los proyectos vuelven y se quedan, entonces los de 2024 ya no sirven, para el 2025 tienen que formular de nuevo los municipios los proyectos, entonces cada vez va a ser muy difícil que lleguen de verdad esas ayudas a las regiones. Senadora, para terminar, su opinión también sobre el nuevo director de la policía, nuevamente un general retirado. Sí, un general retirado, esperemos que marchen bien las cosas. En mi tema como senadora y personal, todo mi aprecio al general Salamanca, y pues espero que pueda estar ubicado en un lugar donde le ayude mucho a los colombianos, y pues mucha suerte y mucho profesionalismo para el nuevo director de la policía. Senadora, gracias por estar en Voces del Senado. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y para terminar, estuvimos hablando con el senador de Cambio Radical, Jorge Benedetti, quien también nos dio su opinión sobre esta nueva crisis ministerial. Bueno, lo primero considero que es manifestar lo lamentable del episodio bochornoso del Consejo de Ministros, que más bien pareció un reality, pero lo que nos queda de ese Consejo de Ministros es que ya el problema ni siquiera son los ministros, también es la misma cabeza. Allí pueden traer a los mejores políticos, estadistas y hombres de Colombia y del mundo a dirigir las carteras de los distintos ministerios, pero mientras la cabeza, que es el presidente, no esté bien y no tenga el norte claro, pues aquí no va a pasar nada. Las expectativas son nulas. Lo que nos corresponde a nosotros como el Congreso es hacer el control político riguroso para tratar de que este país no se termine de desmoronar antes del 7 de agosto del 2026. Justamente usted menciona la salida pues, de ministros que no están operando o no venía de una operatividad, pero en el caso del ministro de Defensa, que frente a esta crisis del Catatumbo se va, ¿qué pasará ahorita en esta situación? Porque pues
no se está dando solución de todas maneras al tema del Catatumbo. Que la crisis no solamente es en el Catatumbo, donde ya hay más de 50.000 desplazados, la crisis también es, por ejemplo, en el sur de Bolívar, en mi departamento, en donde el gobernador se ha cansado de hacer llamados de ayuda al gobierno nacional y no ha obtenido ningún tipo de respuesta. También hay problemas en el Chocó y también en muchas ciudades capitales en donde existen unos hechos de violencia sin precedentes producto de el control del territorio de las bandas criminales para hacerse con el control del microtráfico. Y lo que vemos es que el gobierno nacional no procede, no ayuda, no apoya, y los alcaldes y gobernadores, que son personas muy capaces, están haciendo todo lo que está a su alcance, pero tristemente no es suficiente si no cuentan con el respaldo del gobierno nacional. Senador, ¿considera que esta situación puede seguir escalando? Confiemos que no, pero me temo que si el gobierno nacional sigue operando con la indiferencia, con la torpeza y con la indiferencia, con el desprecio hacia las regiones que ha demostrado en estos últimos meses, tristemente no veo cómo va a mejorar el tema del orden público. Senador, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Están escuchando Voces del Senado. Y con la opinión de algunos de los senadores sobre el tema más relevante de la semana en el legislativo, como fue este revolcón ministerial, llegamos al final de Voces del Senado para hoy sábado 15 de febrero de 2025. Bajo la dirección de Juan Francisco Balbuena, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la coordinación de Jorge Meléndez, el trabajo periodístico de Hernando León Vanegas, Alexander Ariza y quien les habla Enrique Castañeda, los invitamos para que mañana a partir de las 7:30 de la mañana nos acompañen nuevamente en Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia. Para todos ustedes un muy feliz sábado.